Y aquí estamos en esta hoja. El título del tema de hoy, en todo caso, va a ser los números reales. Y lo vamos a subrayar. Esto va a representar para nosotros la unidad número 1. ¿Ok? Ustedes dirán, profesor, ¿y qué texto nosotros vamos a trabajar para esto? Nosotros vamos a trabajar con 2 libros. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar primero con el libro se llama así, Precálculo. Y el autor es, déjenme revisar aquí, el autor, ya un minuto, que lo estoy buscando porque no lo recuerdo. Que se llama Precálculo, pero también se llama Matemáticas para el cálculo. Y el autor es James Stewart. ¿Ok? Hay otro autor de este mismo libro que aparece que es Lothar Redling y Salem Watson. Estos libros están en formato PDF y son gratis. Y el otro libro que nosotros vamos a trabajar se llama Cálculo de una variable. Y este tiene un solo autor. Y este autor es James Stewart. Este que está aquí también está en formato PDF y vamos a trabajar con la 7ª edición. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no trabajamos solo con este? Porque resulta que en este que se llama Matemáticas para el Cálculo está el tema de los números reales. Aquí está el tema de funciones, trigonometría, límites y derivadas. Aquí está también, pero aquí está muy simple. Entonces nosotros vamos a tomar lo que necesitamos de esto que está aquí. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con esta primera parte que es la de los números reales. ¿Ok? Ok. Si yo voy a hablar primero de los números reales, esto que está acá es un conjunto. Y ese conjunto tiene una forma de simbolizarse que es con una R se escribe de esta manera. Esta R con 2 rayitas lo que significa que esto es el conjunto de los números reales. Ahora nosotros necesitamos repasar desde un principio. Por ejemplo, cuando yo hablo del sistema de números enteros, me estoy refiriendo
Perdón, vamos a uno más pequeño. Vamos a borrar aquí el más pequeño de los conjuntos. Sistema de números naturales. Ese sistema es el que nosotros conocemos con la letra N. Y ese sistema comienza en el número 1, coma, número 2, número 3, punto suspensivo, y eso se va hasta un número muy grande, ¿ok? Hay una expresión que conocemos nosotros que se va hasta el infinito. Este es el conjunto de los números naturales. Ahora nosotros tenemos otro sistema. Ese otro sistema de números que nosotros conocemos como los números enteros se escribe con la letra Z doble rayita de esta manera. Es decir, que este conjunto que está acá es un sistema que no solo tiene el conjunto de los números naturales, sino que tiene también a los negativos. Entonces yo lo puedo describir como puntos suspensivos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos. Observen que el 0 no está en el conjunto de los números naturales. El 0 no es un natural. El 0 es un elemento del conjunto de los enteros. Entonces, tengo el sistema de los números naturales, el sistema de los números enteros, y vamos ahora con el sistema de los números racionales. En el conjunto de los números racionales, nosotros los describimos con la letra Q, con doble rayita aquí. Y este conjunto Q que yo tengo acá es el que está formado por las fracciones. Es decir, todos los números R que pertenecen al conjunto Q, de tal manera que el R lo puedo escribir como M dividido por N. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y quién es M y quién es N? M y N son enteros, pero N tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿qué números racionales yo puedo considerar? Como ejemplo, el número 1 sobre 2, el número menos 3 sobre 7, el número 46, y usted dice, profesor, pero 46 es un entero. Ah, pero lo puedo escribir como 46 partido en 1. Ahora es una fracción. Punto y coma. El número 0,17. Y ustedes dicen, ¿y por qué el 17 si es un decimal? Porque el 0,17 lo puedo escribir como 17 sobre 100, que es su fracción generatriz. Entonces ya tengo que los números racionales se pueden describir de esta manera. Entonces tengo los números naturales, que son los n, los números enteros, que son los z, los números racionales, que son las fracciones, y ahora tengo el sistema de los números irracionales. Ese conjunto de los números irracionales lo vamos a describir con la letra I, con doble rayita. ¿Ok? Y aquí es un poco complicado de decir porque son difíciles de demostrar, pero los números irracionales normalmente están formados por ejemplo, la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz cúbica de 2, el número pi, el número e,
el número 3 dividido entre pi al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros observamos, yo tengo los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Pues la suma de todos estos conjuntos me da el conjunto de los números reales. Si yo lo voy a hacer con un sistema, digamos así, general, yo pudiera decir, bueno, yo tengo aquí un conjunto grande, así grande, que para nosotros va a ser el conjunto de los números reales. Ahora, este conjunto de los números reales yo lo voy a dividir. Y lo divido en dos partes. No tienen por qué ser iguales, pero las estoy colocando igual. Vamos a ponerle un poquitico más acá. Entonces, en esta parte de aquí, yo voy a colocar los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Los que están formados por la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz cúbica de 2, pi, 3 sobre pi al cuadrado, y etcétera. Hay más números. En este que tengo aquí, yo voy a describir otro conjunto. Y vamos a colocar aquí un conjunto azul, donde dentro de este conjunto azul, yo voy a describir otro conjunto más pequeño, perdón. De tal manera que en este conjunto que yo tengo acá, voy a describir el conjunto de los números naturales. Es decir, el 1, el 2, el 3, punto suspensivo. En el conjunto azul voy a describir el conjunto de los números z, que son punto suspensivo, el -3, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, puntos suspensivos. En este que está aquí, que es un poquito más grande, voy a describir el conjunto de los q. Y aquí van a estar las fracciones, es decir, 1 dividido por 2, -3 dividido por 7, 0,6, 0,321 y así sucesivamente. Ahora, todo el conjunto negro de todo lo que tengo acá va a representar para nosotros el conjunto de los números reales. Preguntas al respecto. ¿Está claro esto? ¿Alguna aclaratoria? Recuerden que yo necesito que ustedes participen, jóvenes, ¿ok? Vamos a ver de los que están dispuestos acá que se anexaron. Está Jason, Ricardo, Cristian, Carlos, Roberto. ¿Está claro lo que estamos hablando? Está claro. Para mí sí. Ok, perfecto. Recuerden que yo necesito que ustedes participen, que no se queden allí, como quien dice, mudos, sino que estén participativos. Ok. Algunos de ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo es esto de estos numeritos que tengo acá? Resulta que si yo estoy trabajando en el conjunto Q, recuerden que el conjunto Q son el conjunto de los números racionales. Y los racionales son fracciones. Y nosotros tenemos que tener claridad con respecto a esto. Por ejemplo, si yo tengo 1 dividido por 2, este número, como es una fracción, pertenece al conjunto Q. Esta letrica que aparece como una E significa para nosotros pertenece. ¿Ok? Y fíjense que el 1 sobre 2 yo lo puedo escribir como un número decimal. Porque si yo digo 1 y lo voy a dividir entre 2,
1 entre 2, como 1 es más pequeño, no se puede hacer. El procedimiento es que uno dice, agrego un 0, paso una coma y comienzo a dividir y digo, 5 por 2 es 10, al 10, 0. Ahora, yo le puedo agregar todos los ceros que quiera aquí a la derecha. ¿Qué indica todo esto? Que si yo tengo el número 1 sobre 2, eso lo puedo escribir como 0,5 y le puedo poner 0, 0, 0, puntos suspensivos. O en otras palabras, es como cuando uno dice, voy a escribir 0,5 y el 0 que está acá va a ser periódico. Si yo, por ejemplo, tengo ahora el número 2 sobre 3, 2 sobre 3 es una fracción que pertenece al conjunto de los números Q. ¿Ok? Ya va un momentico aquí. Déjenme ver qué es esto. Ya. 2 tercios que pertenece a Q. Si yo quiero hacer la división 2 dividido entre 3, como este es más pequeño que este, yo tengo que agregar un 0, tengo que agregar un 0 y escribir coma. Y decir 20 entre 3 a 6. 6 por 3, 18, al 20 es 2. 2 entre 3 no cabe, vuelvo a colocar 0. 20 entre 3, 6. Me queda 2. Y esto lo puedo hacer indistintamente muchas veces. Quiere decir que el número 2 sobre 3 lo puedo escribir como 0,666 puntos suspensivos. Es decir, que este número lo puedo escribir como 0,6 y esto que está acá es el período respectivo. Esto es para recordar la expresión de los números racionales. Si yo, por ejemplo, ahora yo tengo el número 9 dividido entre 7, este número, que es una fracción, pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Qué indica esto? Lo voy a hacer aquí al ladito. Que si yo tengo 9 y lo voy a dividir entre 7, aquí sí puedo, porque 1 por 7 es 7, al 9 es 2. 2 entre 7 es más pequeño, tengo que escribir coma y agregar 0. Y 20 entre 7, yo puedo escribir aquí que esto me da como resultado 2. 2 por 7, 14, al 20 es 6. 6 entre 7 es más pequeño, agrego 0. 60 entre 7 es 8. 8 por 7, 56. A este me da 4. Como no me queda más espacio, tengo que tomar una hoja más. No debo hacerlo así, pero voy a hacer, pues no tengo más opción. Agrego un 0 y digo, bueno, cabe a 5. 5 por 7, 35, al 40 es 5. 5 entre 7 no cabe. Vuelvo a agregar un 0. 50 entre 7. Entonces digo 7. 7 por 7, 49, al 51. Vuelvo a agregar un 0. 10 entre 7 a 1. 1 por 7 es 7. A este es 3. Y entonces aquí me queda 30. Y 30 dividido entre 7 me da como resultado aquí 4. 4 por 7, 28. Al 30 es 2. Ahora, si ustedes ven, este 2 que está aquí, lo tengo aquí. Quiere decir que aquí se va a comenzar a repetir. ¿Qué indica esto? Que el número 9 sobre 7, yo lo puedo escribir como 1,2,8,5,7,1,4 puntos suspensivos. Y eso tiene una aproximación de 1,2,8,5,7,1,4
y a esto le paso la rayita acá, que es el período de esa expresión. Esto era para recordar lo de los números racionales. Entonces recuerden, el conjunto de los números reales está formado por el conjunto de los números Q, que son los racionales. Este símbolo significa unión, el conjunto de los números irracionales. Y esta es la conclusión de esto. Vamos a describir las propiedades. De los números reales. Y los subrayamos. En las propiedades, nosotros las vamos a describir a pesar de que ya las conocemos. La primera propiedad que nosotros tenemos para los números reales es la propiedad conmutativa. Y esa propiedad conmutativa lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo al número A y yo le sumo el número B, eso es igual al número B sumándole el número A. Y eso se está cumpliendo para la suma. Pero si yo tengo el número A y lo multiplico por el número B, eso es lo mismo que el número B multiplicado por el número A. Una forma de poder visualizar esto con un ejemplo es si nosotros lo vamos a trabajar aquí. Por ejemplo, si yo tengo el número 4 y yo le sumo 6, eso debe ser igual a 6 sumándole el número 4. Si yo le digo control enter, aquí podemos ver claramente que me da 10. Si yo tengo ahora el número 4 y yo lo multiplico, la multiplicación aquí es asterisco por 6, eso debe ser lo mismo que el 6 multiplicado por el número 4. Le doy control enter y ustedes pueden ver que el resultado a ambos lados es el mismo. Como yo necesito que ustedes se vayan familiarizando con esto, yo voy a copiar las instrucciones para cuando ustedes bajen el programa se pongan a trabajar. Y lo voy a poner aquí. Ese va a ser para nosotros como la especie de ejemplo donde nosotros vamos a tener cómo trabajar. ¿Ok? Entonces aquí tienen, en todo caso, aquí la propiedad conmutativa aquí para la suma y aquí tienen la propiedad conmutativa para el producto. Después de la propiedad conmutativa yo tengo otra propiedad. Esa segunda propiedad es la que nosotros llamamos asociativa. Esa propiedad asociativa lo que dice es lo siguiente. Que si yo tengo el número A y le sumo el número B y después yo le sumo el número C, eso es lo mismo que tomar al número A y sumarle el número B más C. ¿Ok? Al igual que esto que está acá. Voy a encerrar esto aquí para que no se pierda de vista la propiedad. Entonces aquí tengo esta propiedad que es la propiedad asociativa para la suma. Y ahora vamos a escribir para el producto. Es decir, que si yo tengo A y multiplico por B y después por C, es lo mismo que tomar A y multiplicarlo por B por C. Y aquí tengo la otra propiedad. Si yo quiero visualizar esto, yo simplemente me voy acá y donde está el cursor voy a hacer lo mismo. Entonces yo abro un paréntesis y en el paréntesis yo voy a escribir, por ejemplo,
dos números distintos, 3 más 7. Y afuera voy a escribir otro número, 11. Y eso debe ser lo mismo que el número 3, sumándole entre paréntesis al número 7 más 11. Me pongo al final, le digo control enter para ver. 3, pero me faltó un 1 aquí. Ustedes pueden ver el resultado, es el mismo. Si eso lo hago yo ahora con el producto lo que estoy diciendo es que abro un par de paréntesis y digo el número 3 que multiplica a 7, me pongo afuera y digo que multiplica al número 11. Y eso debe ser igual al número 3 que va a multiplicar, abro un paréntesis y digo el número 7 multiplicado por 11. Si no nos hemos equivocado, digo control enter y se ve que el resultado, tanto a la izquierda como a la derecha, es el mismo. Entonces, vamos a copiar esto para que ustedes tengan la instrucción y luego ustedes puedan practicar en el programa respectivamente. Perdón. Vamos a poner un poquito más abajo aquí. Para indicar de que esta es la propiedad asociativa para la suma, como un ejemplo, y esta es para el producto. Hay una tercera propiedad dentro de los números reales, que es la propiedad 3, que es la distributiva. Al igual que la asociativa y la conmutativa, se aplica para sumas y productos. Y esta propiedad lo que dice es que si yo tengo A y lo multiplico por B más C, eso es lo mismo que A por B más A por C. Y de igual forma, si yo tengo B más C, que es este, y ahora yo multiplico a A por la derecha, eso es lo mismo que A por B más A por C. Para hacer un ejemplo de esto, nuevamente nos vamos a una hoja de esta que está acá, y yo puedo seguir escribiendo. Fíjense que el cursor está allí. Entonces yo voy a escribir ahora distintos números. Vamos a suponer que ahora yo tengo el número 8 afuera y yo lo voy a multiplicar y abro un paréntesis por el número 5 más 7. Y afuera voy a escribir que según la propiedad que yo tengo acá, que es esta que está acá, yo tengo que escribir este que multiplica este y este que multiplica este. Entonces yo describo acá y digo 8 que multiplica a 5 y yo le sumo 8 que multiplica a 7. Le digo control enter y el resultado es 96. Indudablemente que si yo copio esto y digo control C y lo pongo abajo aquí, control B, y yo quito el 8 que está a la izquierda y yo lo pongo al final multiplicando a la derecha, fíjense, el 8 a la izquierda y el 8 a la derecha, me pongo afuera, no importa si está el punto y coma, le digo control enter y el resultado es el mismo. Entonces yo voy a copiar esto, porque son los ejemplos que estamos trabajando, y lo vamos a poner aquí. Entonces aquí podemos decir que este es el caso de la distributiva por la derecha y esta es la distributiva por la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí está a la derecha y aquí está a la izquierda. Necesitamos otras propiedades, que son las propiedades de los negativos.
lo vamos a subrayar. Estas propiedades de lo negativo lo que dicen es la siguiente. Primera propiedad. Disculpen el color. Si yo tengo el número menos 1 y lo multiplico por cualquier número a, eso me da menos a. Y es lógico, ¿no? Si yo tengo menos 1 y lo multiplico por 5, eso me da menos 5. Segunda propiedad. Si yo tengo menos a, menos por menos me da más, me queda a. Y es lógico, si yo tengo menos 5, al quitar los paréntesis, menos por menos me da más y me queda 5. Tercera propiedad de los negativos. Si yo tengo el número menos a y lo multiplico por el número b, eso es menos a por b. Y eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, el número menos 5 y lo multiplico por el número 7, 7 es el b, 5 negativo es el a negativo. Esto me queda que es menos 35. Cuarta propiedad. Si yo tengo el número menos a y lo multiplico por el número menos b, cuando yo quito los paréntesis me queda a por b positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos me queda positivo. Es como si yo les digo menos 5, lo multiplico por menos 7 y eso me queda 35 positivo. Quinta propiedad. Si yo tengo menos en la suma de dos números, eso es lo mismo que colocar a menos b. Es decir, si yo tengo menos y escribo 5 más 7, cuando yo quito los paréntesis, eso me queda menos 5 menos 7. Sexta propiedad de la parte de los negativos de la forma más general es que si yo tengo menos a menos b, eso es lo mismo que a más b, porque al quitar los paréntesis, menos con menos me queda positivo y menos con este menos me queda positivo. Ejemplo, si yo tengo menos 5 menos 7, eso va a ser lo mismo para nosotros que 5 más 7. Y esas son las propiedades que uno tiene para la suma, perdón, para las propiedades de los negativos. Propiedades de las fracciones. Subrayamos esta estructura, perdón, que es un tema. Entonces aquí vamos a describir igualmente como hicimos las propiedades para la adición. Primera propiedad. Como son fracciones, son racionales, yo puedo tener un número de la forma a sobre b y lo voy a multiplicar por el número c sobre d. Si yo multiplico aquí, la multiplicación siempre va a ser arriba, arriba y abajo, abajo. Es decir, que esto es a por c sobre b por d. Si nosotros lo vamos a describir con el programa que yo tengo acá, para escribir fracciones yo tengo que escribirla entre paréntesis. Entonces yo puedo decir, yo tengo aquí una fracción, 2 slash 3. Esa es una fracción, 2 tercios. Y lo voy a multiplicar por otra fracción. Y la otra fracción que yo voy a escribir acá es 5 dividido por 7. Si yo me pongo afuera y yo le digo control enter, el resultado que me da es 10 sobre 21. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando 2 por 7 y 2 por 5 que es 10 y 3 por 7 que es 21. Entonces, aquí nosotros podemos considerar esto para colocarlo como propiedad aquí. Y esta es la propiedad que se está cumpliendo aquí. En todo caso, aquí A es 2, B es 3, C es 5 y D es 7. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo sería en el otro programa? Bueno, si yo estoy aquí
yo puedo escribir aquí una fracción. La primera fracción que nosotros tenemos acá dijimos que era 2 sobre 3 y 5 sobre 7. Entonces digo 2 entre 3 multiplicado por 5 dividido entre 7. Y fíjense que el resultado me está dando acá 10 sobre 21. Indudablemente que si yo activo la hoja de cálculo simbólico, voy a borrar esto. Y yo digo acá, esta expresión, 2 dividido entre 3, y lo voy a multiplicar por 10, perdón, por 5 dividido entre 7. Ya va, que no me está dando, no sé qué le pasa hoy al programa aquí en esta parte. Vamos a borrar aquí. Bueno, en todo caso, aquí me está dando el resultado. Vamos a cerrar esta hoja que no nos está trabajando hoy. Tengo que revisar a ver qué es lo que pasa. Pero aquí nos está dando el resultado que es el mismo, fíjense, ¿no? Entonces yo puedo aquí copiar esto y tener las dos opciones para que ustedes lo tengan como un referencial. Ya teniendo eso claro, entonces vamos a la segunda propiedad. La segunda propiedad lo que dice es que si yo tengo el número a sobre b y en vez de multiplicar yo divido entre c sobre d, eso es lo mismo que tomar a sobre b y multiplicarlo invirtiendo este. Es decir, d sobre c. Esta sí se puede comprobar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí esta estructura. Pero aquí voy a colocar división. Es decir, que 2/3 lo voy a dividir entre 5 séptimos. Pero voy a escribir aquí, esto debe ser igual, ¿sí?, a 2/3 aquí lo invierto. Aquí voy a escribir 7 y aquí voy a escribir 5. Digo esto, control enter. Y fíjense que los resultados son los mismos. Aquí estoy dividiendo y aquí estoy multiplicando. Y aquí está el ejemplo respectivo de este que está aquí. Fíjense. Voy a ponerlo un poquito más grande para que lo puedan visualizar bien. Este que está aquí representa la división esta. Y este punto que está aquí representa el producto que está acá. Vamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad lo que dice es que si yo tengo a sobre b y yo le sumo b sobre, perdón, a sobre c y b sobre c, eso es lo mismo que a más b sobre c. Es decir, que cuando está el mismo denominador, se coloca el mismo y se suman los numeradores. Y es lógico, pues. Vamos a suponer que yo tengo acá 7 cuartos y yo le voy a sumar 25 cuartos. Fíjense que aquí el denominador es 4, y yo le digo control enter, y aquí me está dando 8. Y ustedes dirán, ¿y por qué da 8? Bueno, porque al sumar 25 con 7 me da 32, y 32 entre 4 me da 8.
Si yo, por ejemplo, yo cambio y digo control C y digo control B, yo voy a quitar el 25 y voy a escribir 24. Aquí se van a dar cuenta que la fracción se va a escribir como 4. Entonces aquí cualquiera de las dos respuestas es válida. Entonces yo lo que voy a hacer es que ambas respuestas las voy a colocar. Aquí está. Fíjense que el denominador es el mismo que coincide con el C que tengo acá. Tercera, vamos con la cuarta propiedad. En la cuarta propiedad lo que tengo es que si yo tengo A sobre B, perdón. Sí, A sobre B más C sobre D, y yo quiero hallar esta suma. Oye, qué feo el de este. Yo lo que hago es que escribo una línea de fracción y nosotros multiplicamos. ¿Cómo multiplicamos? Multiplicamos este por este. Y al multiplicar B por D, me queda aquí B por D. Ahora voy a multiplicar A por D. Y al multiplicar A por D me queda A por D. Como aquí más, yo escribo más. Y ahora yo voy a multiplicar C por B. Entonces aquí me queda C por B. Una forma de poder hacer esto también es utilizando un ejemplo aquí. Supongamos que yo tengo una fracción. La fracción, por ejemplo, 11 dividido entre 9. Y yo le voy a sumar otra expresión que sea 2 dividido entre 5. Y yo le digo control enter, y aquí se puede ver claramente que si yo multiplico 9 por 5 me da 45. Y después tengo que multiplicar 5 por 11 y 9 por 2 y sumo y me da este resultado. Lo ponemos aquí. Y aquí con este ejemplo lo que tengo es que si yo tengo 11 dividido por 9 más 2 dividido por 5, perdón. El resultado es 9 por 5 es 45, 11 por 5 es 55, 9 por 2 es 18, y si yo sumo 55 y 18 me da 73, que es este resultado, dividido entre 45, que es este que está aquí abajo. Esta es la cuarta, vamos con la quinta propiedad. En la quinta propiedad, lo que dice es que si yo tengo el número A y lo multiplico por C, y abajo yo tengo B y lo multiplico por C, esto es lo mismo que el número A sobre B. ¿Por qué? Porque los C se pueden simplificar. Una forma de ver esto es si yo tengo aquí una fracción y yo tengo aquí el número 3 que multiplica a 11, ¿cierto? Y todo eso dividido 5 que multiplica a 11. Si yo le digo control enter, perdón, déjenme ver qué pasó. Ah, ya. Vamos a ver cómo lo escribo aquí. Déjenme arreglarlo, que fue un error mío. Voy a escribir una fracción. Por ejemplo, abro un paréntesis y digo 3 que multiplica a 11. Y todo esto lo divido entre 5, entre paréntesis, perdón. 5 que multiplica a 11. Le doy, y fíjense que aquí el C se está comportando aquí como el 11.
Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y lo podemos escribir con letras en esta parte? La respuesta es claramente sí. Aquí está, miren. Aquí el C es el 11. Y el A y el B son el 3 y el 5. Si yo lo quiero escribir con letras, yo simplemente tendría que decir A que multiplica a B y todo eso ya va. Sí, A que multiplica a B y lo voy a dividir entre, perdón, aquí era C, para que quede con las mismas letras. Y aquí este era B que multiplica a C. Sé que aquí ya se está simplificando, ¿no? Que es como quien dice la operación genérica. Fíjense que aquí el resultado aquí es el mismo que tengo aquí, A por C dividido entre B por C. Aquí está. Quinta, vamos con la sexta propiedad. La sexta propiedad lo que dice es lo siguiente, y pongan atención. Si yo tengo A dividido por B, y yo digo que esto es C dividido por D, entonces A por D es igual a B por C. Fíjense, si yo tengo esto, entonces yo puedo concluir esto que está aquí. Por ejemplo, si yo tengo 2 dividido por 3, el A es el 2, el B es el 3, y digo que esto es igual a 6 dividido sobre 9, el C es 6 y el D es 9, entonces 2 por 9 debe ser igual a 6 por 3. 2 por 9 me da 18 y 6 por 3 me da 18. Así que esto que está acá es lo que nosotros conocemos como una multiplicación cruzada. ¿Ok? Donde yo multiplico este por este y este por este que tengo yo acá. Vamos a tomar otra. Ah, no, aquí queda espacio. Voy a pasar una pequeña rayita aquí para diferenciar esto. Y voy a colocar aquí uso del mínimo común denominador. Este uso del mínimo común denominador se puede abreviar como MCM, MCD. Mínimo común denominador. Hay algunos libros que lo escriben mínimo común denominador. Las dos formas son válidas, ¿ok? Para poder calcular esta expresión. Vamos a suponer que a mí me dicen en un ejemplo, evaluar usando MCD. Entonces tengo acá 5 dividido entre 36 y le sumo 7 dividido entre 120. Como no tengo más espacio, tomo otra hoja y colocamos por acá solución.
Entonces yo vengo y les pregunto a alguien que quiera participar. Si voy a calcular el mínimo común divisor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alguien que me diga. ¿Mm? ¿Alguien que quiera participar, por favor? Se toma el 36 y el 120 y se hace una tabla y se usan los números primos. Ajá, muy bien. Entonces yo tomo el 36 y al 120. ¿Los tomo por separado o juntos de una vez? Eh, y creo que se dejan ahí y después se hace una tablita y se pone Ok. el 2, 3, 5. Bueno, lo que acaba de decir el joven es cierto. Estos se pueden colocar por separados o juntos. Y utiliza uno los factores primos. El primer factor primo con el cual uno trabaja es el número 2. Y uno dice, la mitad de 36. La mitad de 36 es 18. Y la mitad de 120 es 60. Cuando yo tengo 18 y 60, ambos números tienen mitad o se pueden dividir por 2. Si yo divido por 2, la mitad de 18 es 9 y la mitad de 60 es 30. Ahora ya 9 no se puede dividir por 2, pero 30 sí. Sigo dividiendo y digo, la mitad de 30 es 15. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo queda el 9? Se escribe igual nuevamente. Ahora, el 9 y el 15 no tienen mitad. Utilizo el próximo número primo. El próximo número primo es 3. Entonces yo digo, la tercera parte de 9 es 3. Es como si yo digo 9 dividido por 3 me da 3. Y la tercera parte de 15 es como si yo dijera 15 dividido por 3 me da 5. Sigo con la tercera parte. 3 entre 3 me da 1, porque es la tercera parte. 5 no tiene tercera, queda igual. Como aquí llegué a 1, aquí finaliza el proceso para el número 36. Pero 120 ha llegado a 5, no hemos terminado. Entonces yo digo, la quinta parte de 5 es 1, ya finalicé. Entonces aquí lo que hace uno es que escribe una línea y tiene que considerar aquí los números que obtuvieron acá. Esos números que nosotros obtuvimos acá se puede escribir como 2. Entonces digo 1, 2, 3 elevado a la 3 por 3 elevado a la 2 por 5. Entonces uno dice, ah, ya. Quiere decir que el mínimo común, divisor o denominador, ¿cierto? Va a ser el producto de estos términos. Si yo me voy aquí un momento para calcularlo, yo tendría aquí que escribir 2 elevado a la 3 y voy a multiplicar por 3 elevado a la 2 y voy a multiplicar por 5. Le digo control enter y el resultado es 360. Voy a copiarlo. Ustedes dirán, profesor, ¿puedo hacer eso con la calculadora? Claro, pero para eso nosotros tenemos que irnos involucrando. Quiere decir que este resultado que está aquí me está dando 360. Quiere decir que el mínimo común denominador de los números 36 y 120 me dio como resultado 360. Este es el resultado.
Entonces uno dice, bueno, profesor, entonces, ¿cómo hacemos esto? Uno viene y vuelve a escribir el número. 5 sobre 36 más 7 sobre 120. Y dice, yo voy a escribir igual. Voy a pasar una línea de fracción y digo, el mínimo común denominador me dio 360, que es este. Ahora, el número 360 lo voy a dividir entre 36, que es este. 360 entre 36 a 10. De una vez, 10 por 36 es 360. Me da 0. Quiere decir que este numerito que me dio aquí, lo tengo que multiplicar por este. Así que me queda 5 multiplicado por 10, lo que me dio aquí. Ahora, el 360 lo voy a dividir ahora entre 120, que es este. Este 0 y este 0 lo puedo cancelar y puedo escribir aquí el número 3. 3 por 2, 6, al 6 es 0. 3 por 1 es 3, al 3 es 0. Quiere decir que este numerito que tengo aquí, lo tengo que multiplicar por este. Así que aquí me queda más que esta operación. Y el 7 que lo voy a multiplicar por 3. 5 por 10, 50. 7 por 3, 21. Y todo eso dividido entre 360. Quiere decir que el resultado final me da 50 más 21, 71. Dividido entre 360. Y esta es la respuesta final. Si uno quiere comprobar esto, lo puede hacer aquí como una fracción y decir, bueno, yo tengo el número 5 dividido entre 36 y a esto yo le voy a sumar el número 7 dividido entre 120. Y de una vez me da el resultado. Observen acá. Yo vengo y tomo esto que está acá y lo pongo aquí abajo. Y aquí tengo la respuesta. Y ustedes pueden verificar que el número que tengo aquí es el mismo número que tengo acá. Ahora, esto lo hicimos con GeoGebra. Si yo lo voy a hacer en el otro programa que es WX máxima, yo tengo que escribir acá, entre paréntesis, 5 dividido entre 36 y yo a eso le tengo que sumar 7 dividido entre 120. Le digo control enter y me da el mismo resultado. Lo voy a poner aquí. Y aquí tenemos nosotros la respuesta, pero esta vez en WX máxima.